podcast de Antena Historia. Bienvenidos amigos y amigas a Antena Historia, el podcast donde descubrimos las verdades ocultas tras los mitos que han perdurado en el tiempo. Hoy nos adentramos en uno de los periodos más fascinantes de la historia, la antigua Roma, una civilización que, a pesar de su grandeza, ha sido distorsionada y simplificada a lo largo de los siglos, creando toda una serie de mitos que, aunque populares, son totalmente falsos. A lo largo de este episodio, pues desmentiremos 10 de estos mitos y nos adentraremos en la verdadera Roma, una sociedad mucho más compleja de lo que a menudo nos imaginamos. Así que, bueno, prepárate para romper algunas creencias comunes y ver a los romanos desde una perspectiva completamente nueva. Así que vamos para adelante. El primer mito. Roma siempre tuvo un imperio gigantesco. Cuando pensamos en Roma, pues solemos imaginar un vasto imperio que abarcaba desde las arenas del Sáhara hasta las frías costas de Britania y desde la península ibérica hasta los desiertos de Siria. Es fácil asumir, ¿no?, que esta monumental civilización nació siendo un gigante, pero la verdad es mucho más modesta y a la vez fascinante. Así que vamos a retroceder unos 2700 años. En el siglo VIII a.C., Roma, pues, no era más que una pequeña aldea construida a orillas del río Tíber. Su fundación, envuelta en el mito de Rómulo y Remo, nos habla de una loba, de asesinatos, de profecía, pero la realidad histórica es, podríamos decir, menos glamurosa. Era una comunidad humilde, rodeada de colinas, que luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por civilizaciones más poderosas. Recordemos, los etruscos al norte y los griegos al sur. Durante sus primeros siglos, Roma fue poco más que un punto en el mapa. Su gobierno pasó de una monarquía a una república. Y en el tiempo, su territorio apenas superaba el tamaño actual de la región del Lacio. El sueño imperial que tanto admiramos comenzó de manera casi accidental, empujado por guerras defensivas y en ocasiones por una necesidad desesperada de recursos. De hecho, los primeros pasos hacia la expansión no fueron especialmente grandiosos. Por ejemplo, tras expulsar a los reyes etruscos en el siglo VI a.C., Roma se dedicó más a consolidar su control local que a conquistar grandes territorios. No fue hasta la conquista de Veii, por ejemplo, en el siglo IV a.C., que Roma comenzó a emerger como un poder regional. Pero incluso entonces no eran los amos de Italia y mucho menos del Mediterráneo. La Roma que todos conocemos, aquella que dominaba tierras y mares, no empezó a tomar forma hasta las guerras púnicas en el siglo III a.C., cuando tras una serie de conflictos, como sabéis, brutales contra Cartago, Roma se convirtió en la señora del Mediterráneo occidental, podríamos decir. Pero incluso entonces todavía faltarían siglos de guerra, de alianzas, de traiciones, para que alcanzara su apogeo imperial bajo Augusto. Así que, ¿por qué es importante desmentir este mito? Pues mira, porque la grandeza de Roma no reside en haber nacido como un coloso, sino en cómo supo construir su poder desde la nada.
Su historia nos enseña que no importa lo pequeña que sean nuestras aspiraciones iniciales, con estrategia, con perseverancia y sí, como no, con un poco de suerte, es posible transformar un pequeño pueblo en el centro de un mundo entero. Así que bueno, la próxima vez que veas un mapa del Imperio Romano, recuerda que esa vasta extensión de tierra no apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de lucha, evolución y adaptación que empezaron con una pequeña aldea junto al río y un lugar que nadie habría imaginado que llegaría tan lejos. El segundo mito. Los romanos siempre vestían con toga. Cuando imaginamos a un romano, lo más probable es que visualicemos a un hombre envuelto en una toga impecable, caminando por las calles de mármol del foro, tal vez con un pergamino bajo el brazo y una corona de laurel sobre la cabeza. Pero este cliché, aunque romántico, está muy lejos de reflejar la realidad de la mayoría de los ciudadanos romanos. Veréis, la toga, sin duda, era un símbolo poderoso de la cultura romana. Se trataba de una prenda única, exclusiva y cargada de significado social. Solo los ciudadanos romanos podían llevarla, y cada tipo de toga transmitía un mensaje claro sobre el estatus de quien la portaba. Por ejemplo, la toga praetexta, con un borde de púrpura, estaba reservada para los senadores, los magistrados y los niños de familias nobles. Por otro lado, la toga púrpura, sin adorno, era el atuendo estándar del ciudadano adulto. Sin embargo, la toga no era la prenda de uso diario. ¿Por qué? Pues imagínate, ¿no?, intentando trabajar, caminar larga distancia o incluso simplemente sentarte con comodidad mientras llevas encima un pedazo de tela que podía medir hasta 6 metros de largo y que que requería una habilidad casi artística, ¿no?, para colocarse. La toga era incómoda, pesada y, para ser honesto, poco práctica, ¿no?, para el día a día. Por eso, la mayoría de los romanos optaban por algo mucho más sencillo. No la toga, sino la túnica. Tanto hombres como mujeres usaban una prenda básica, que era la túnica, que podía ser tan simple o elaborada como le permitían sus recursos. Para los hombres la túnica solía llegar hasta las rodillas, mientras que las mujeres usaban versiones algo más largas, ¿no?, y en ocasiones complementadas con una estola. La clase trabajadora, como agricultores, artesanos, soldados, llevaban túnicas ajustadas a la actividad diaria. Incluso los senadores y patricios reservaban la toga para ocasiones formales, como eventos religiosos, juicios o sesiones del Senado. En cambio, en casa o en la calle, preferían la comodidad de la túnica y, o el abrigo adicional de un manto llamado pallium. Bien, y además no olvidemos el clima. Yo no sé si habéis estado en Roma, por ejemplo, en verano. En una Roma calurosa y polvorienta, andar envuelto
en una toga era como meterse en una sauna portátil. Así que, salvo que quisieras presumir tu ciudadanía en eventos importantes, era mucho más lógico elegir ropa más ligera y funcional. Entonces, ¿por qué hemos asociado la toga con la vida diaria de todos los romanos? Pues mira, probablemente se deba a las representaciones artísticas y a la literatura, que, bueno, glorificaron la toga como un símbolo de civilización y de ciudadanía. La toga se convirtió en el uniforme idealizado de Roma en nuestra memoria colectiva, pero en realidad la cotidianidad de la vida era bastante escasa. No era más que una prenda ceremonial, podríamos decir. Eso es igual que cuando imaginamos Roma, mármol, como decía al principio, andando por el mármol del foro. Básicamente Roma era de madera. Lo que pasa es que nos la han vendido así en el cine, ¿no? Así que bueno, la próxima vez que pienses en un romano, no lo imagines siempre con una toga. Piensa en la túnica polvorienta de un comerciante, en el atuendo práctico de un soldado o en la ropa simple de una campesina. La Roma real no era tan glamurosa, otra vez lo digo, pero sí mucho más humana. Mito 3. Nerón tocó la lira mientras ardía Roma. Vale. Si habías escuchado el programa dedicado a Nerón, que hice no hace mucho, ya os habrá quedado claro, pero evidentemente hay gente que no lo ha hecho, ¿no? Así que, si hay una imagen que ha marcado la percepción de Nerón a lo largo de los siglos, es la de un emperador cruel y decadente, tocando la lira mientras observaba cómo Roma se consumía en llamas. Es un cuadro tan dramático que parece sacado de una tragedia griega. Sin embargo, como suele ocurrir con los mitos, la realidad es mucho más compleja y en este caso mucho menos musical, podríamos decir, ¿no? La historia de Nerón tocando la lira durante el gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo es una de las leyendas más persistentes de la antigüedad. Pero examinemos los hechos. Para empezar, los relatos contemporáneos no son unánimes. Las principales fuentes que nos habla de este evento, como Tácito, Suetonio o Dion Casio, fueron escritas, estas fuentes, años después. Y en muchos casos estaban influenciadas por prejuicios hacia el emperador. Como hemos dicho muchas veces, a esta gente le pagaban los emperadores posteriores. Así que era conveniente ridiculizar o machacar al emperador anterior, ¿verdad? Mientras que loaba al emperador actual, que era el que te pagaba. Bien, esto por ahí. Según Tácito, fijaros, quien es considerado una de las fuentes más fiables, Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Se encontraba en su villa de verano, en Anzio, a varios kilómetros de la ciudad. Al enterarse del desastre, regresó rápidamente a Roma y vuelvo a decir, Tácito, según este historiador, organizó esfuerzos para ayudar a las víctimas.
abrió los jardines de su palacio para albergar a los desplazados y distribuyó alimentos para los afectados. Así que no parece la actitud de alguien indiferente, ¿no? ¿No os parece? Entonces, ¿de dónde surge la idea de que Nerón tocaba la lira? Que por otra parte no era una lira, era una cítara. Pero bueno, ahí, eso ya os lo digo, os lo cuento en el programa sobre Nerón. Aquí entramos en el terreno de la propaganda y el simbolismo. La lira, vuelvo a decir, o la cítara, era un instrumento asociado con la cultura griega, el arte y la poesía. Disciplinas que Nerón admiraba profundamente. De hecho, Nerón se veía a sí mismo como un artista más que como un político. Es probable que esta imagen fuera creada posteriormente por sus enemigos políticos y los historiadores de la época, que querían retratarlo como un líder irresponsable, además de extravagante. Además, la frase tocando la lira mientras Roma arde puede haber sido malinterpretada con el tiempo. Es posible que se refiera a un relato de Dion Casio, quien menciona que Nerón recitó versos sobre la destrucción de Troya mientras observaba el incendio desde un lugar seguro. Si esto ocurrió, podría haber sido más un intento de dramatizar la tragedia que una señal de indiferencia, ¿no os parece? Por supuesto, el mito también se vio reforzado por las acciones de Nerón tras el incendio. Muchos creyeron que él mismo, había provocado el fuego para despejar terreno para construir su gigantesco palacio, la Domus Aurea, la Casa Dorada. Aunque no hay pruebas, no hay pruebas concluyentes de que fuera el responsable, su decisión de aprovechar los terrenos devastados, pues no ayudó, la verdad, no ayudó a su reputación. En definitiva, la imagen de Nerón con la lira o la cítara es una construcción literaria, más que un hecho histórico. Nos dice más sobre cómo se quería recordar a este emperador que sobre lo que realmente ocurrió durante aquella fatídica noche del año 64. Así que, ¿tocó Nerón la lira mientras Roma ardía? Probablemente no. Como suele ocurrir en la historia, a veces la leyenda se impone a la realidad. Mito cuarto. Los romanos solo hablaban latín. Bueno, si pudieras pasear por las calles de la antigua Roma, te sorprendería la diversidad de idiomas que escucharías. En lugar de un monótono murmullo en latín, el aire estaría lleno de voces hablando en griego, arameo, copto, celta o incluso germano. Pero, ¿cómo es posible que siempre nos han dicho que el latín era la lengua de Roma? Este mito surge de una simplificación histórica. Roma era un imperio tan grande, tan vasto y multicultural que reducirlo a una única lengua no hace justicia a su realidad. El latín, por supuesto, era fundamental, no hay duda. Era la lengua oficial, podríamos decir, del gobierno, del derecho y del ejército. Y en las provincias occidentales, como Hispania y la Galia, se convirtió, sí, en la lengua predominante con el tiempo. Pero eso no significa que fuera la única, ni que todos la hablaran con fluidez, que eso es otra.
En las provincias orientales del imperio, por ejemplo, los griegos, ¿qué hablaban? Pues, lógicamente, el griego era el idioma del día a día, desde mucho antes de la expansión romana. El griego había sido la lengua franca del Mediterráneo oriental, gracias a la conquista ¿de quién? Pues de Alejandro Magno, hijo. Incluso los propios romanos de las clases altas aprendían griego, ya que se consideraba el idioma de la cultura y la educación. Era común que los emperadores, senadores y aristócratas fueran bilingües. Marco Aurelio, por ejemplo, escribió sus meditaciones en griego, no en latín. Y Cicerón, para los amigos, aunque fue un maestro del latín, también era muy fluido en griego, una lengua que usaba para sus estudios filosóficos, por ejemplo. Además, en las vastas fronteras del imperio, las lenguas locales seguían siendo dominantes. En Egipto, el copto convivía con el griego y con el latín. En Judea y Siria se hablaba el arameo, la lengua que probablemente usó Jesús de Nazaret en sus predicaciones, ¿no? En Britania, muchas comunidades celtas mantenían su idioma nativo, que, influenciaron los nombres de lugares y personas locales. Boudica, por ejemplo. Roma no buscaba imponer el latín como única lengua. Lo que realmente le importaba era la lealtad política y la integración, eso sí, económica. La diversidad lingüística no era vista como un obstáculo, sino como una característica natural de un imperio que abarcaba 3 continentes. Incluso en el ejército, donde el latín era imprescindible para las órdenes y la administración, los soldados provenían de todas las partes del imperio y a menudo hablaban entre ellos en su lengua materna. Esto llevó a que el latín de uso militar adoptara palabras diferentes en el idioma. Por ejemplo, palabras celtas, germánicas y griegas terminaron integrándose en el latín, en el latín vulgar, ¿no? La forma coloquial del idioma, que a su vez dio origen a las lenguas romances que conocemos hoy, ¿no? Como por ejemplo nuestro español, el francés, el italiano, entre otras, ¿no? Otro ejemplo claro de esta influencia es el caso, por ejemplo, del arameo y el griego en las provincias orientales. En los textos administrativos y religiosos encontramos préstamos lingüísticos que enriquecieron el vocabulario latino, especialmente en áreas como la religión y el comercio. Términos como colossus, del griego, o camelus, del griego y el arameo, son testigos de por ejemplo, intercambio cultural. Entonces, ¿por qué ha prevalecido esta idea de que todos los romanos hablaban en latín? Pues quizás porque el latín, al ser la lengua del derecho, de los documentos oficiales y de la Iglesia, dejó una huella mucho más profunda en la historia escrita. Pero la Roma real era mucho más rica y compleja. Una verdadera torre de Babel, podríamos decir, ¿no? Que funcionaba sorprendentemente bien, la verdad. Así que la próxima vez que piense en la antigua Roma,
No te limites a imaginar a todos declamando en un perfecto latín clásico. Piensa en una ciudad bulliciosa donde los mercaderes regateaban en griego, los soldados hablaban en sus dialectos provinciales y las élites pasaban sin esfuerzo de una lengua a otra y de otra a una. Porque al final, la grandeza de Roma no solo radicaba en su idioma, sino en la capacidad de integrar a pueblos y culturas tan diversas bajo un mismo imperio. Mito quinto. Los romanos inventaron los gladiadores. Cuando pensamos en los juegos, los enfrentamientos de gladiadores, la imagen de un anfiteatro colosal, como el Coliseo de Roma, el anfiteatro Flavio, suele ser lo primero que se nos viene a la mente. ¿No os parece? Bien. Espectáculos grandiosos donde hombres luchaban hasta la muerte bajo la mirada de un público enfervorecido, una tradición que muchos creen exclusivamente romana. Pero la verdad es que los romanos no inventaron los combates de gladiadores. Lo que hicieron fue, digamos, llevarlos a un nivel sin precedentes de organización, de escala y también, ¿por qué no?, de brutalidad. El origen de los combates gladiatorios, ¿no?, se encuentra en las culturas itálicas anteriores a Roma, concretamente entre los etruscos. Para ellos, esta lucha formaba parte de un rito funerario. Los etruscos creían que la sangre derramada en honor de los muertos ayudaba a purificar sus almas y garantizarle una transición adecuada al más allá. Estas ceremonias eran solemnes, casi religiosas, y los espectáculos masivos no estaban contemplados. Los romanos, como tan a menudo hicieron, adoptaron esta costumbre y la adaptaron a su propio contexto cultural. Los primeros juegos gladiatorios en Roma también están vinculados a rituales funerarios. Por ejemplo, el primer munus gladiatorum documentado tuvo lugar en el año 264 a.C., organizado por los hijos de Junio Bruto Pera, en honor a su padre fallecido. 3 pares de gladiadores lucharon en el foro. Y este modesto evento marcó, podríamos decir, el inicio de una tradición que evolucionaría con el tiempo. Conforme Roma creció y se expandió, también lo hizo el espectáculo de los gladiadores. En el siglo I a.C., estos combates se habían alejado, podemos decir, de sus orígenes funerarios para convertirse en eventos de entretenimiento público. Figuras como Julio César y Pompeyo los utilizaron para ganarse el favor del pueblo. César, por ejemplo, organizó juegos con cientos de gladiadores, añadiendo una dimensión política a estos espectáculos. Bajo el imperio, los juegos alcanzaron su apogeo. En la construcción de anfiteatros, como os he dicho, como el Coliseo, el anfiteatro Flavio, ¿no?, los combates de gladiadores se convirtieron en una herramienta política y de control social, podríamos decir. El famoso lema Panem
Equirquenses, pan y circo, refleja cómo estos eventos se usaban para mantener a las masas distraídas y satisfechas. Además, no solo luchaban gladiadores entrenados, sino también prisioneros de guerra, esclavos y criminales condenados, quienes a menudo eran forzados a combatir. Es importante mencionar que los romanos también innovaron dentro de esta tradición. Introdujeron una amplia variedad de estilos de lucha, de armamento, clasificando a los gladiadores en tipos específicos, como el murmilló, por ejemplo, el retiarius, el secutor, por ejemplo, cada uno con sus propias características y estrategias, y por supuesto armas, ¿no? Este nivel de sofisticación no existía en los combates etruscos originales, como podéis imaginar. Sin embargo, la idea de que los romanos inventaron esta práctica es un mito. Lo que hicieron fue tomar este ritual etrusco relativamente pequeño y transformarlo en una máquina de entretenimiento masiva que definió una parte importante de su cultura. Así que la próxima vez que escuches el rugido de las multitudes imaginarias en el Coliseo, recuerda que aunque los romanos perfeccionaron el espectáculo de gladiadores, no fueron sus creadores, como con tantas otras cosas, ¿no?, que podríamos hablar. Los romanos eran maestros en absorber ideas de otras culturas y darle su propio sello. Sexto mito. Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Bien, la imagen de la caída del Imperio Romano suele evocar un momento dramático, bárbaros saqueando la ciudad, las águilas imperiales cayendo y el fin de una era gloriosa. Muchos libros de texto apuntan, como sabéis, a este año, al año 476 después de Cristo, como la fecha en que todo terminó. Cuando Odoacro, este líder germánico, depuso al último emperador de Occidente, Rómulo, curiosamente se llamaba Rómulo Augustulo, ¿vale? Pero este es un mito, digamos, simplificador de un proceso largo y complejo. Veréis, la caída de Roma no fue un acontecimiento repentino ni universalmente reconocido en su tiempo. En realidad, el Imperio Romano llevaba siglos transformándose. Y lo que ocurrió en el 476 fue solo podemos decir, un hito simbólico dentro de un proceso mucho más amplio de cambio político, económico y social. Para entenderlo mejor, hay que remontarse al siglo III, después de Cristo, cuando Roma ya estaba enfrentándose a serias crisis internas, invasiones bárbaras, crisis económica y una constante lucha por el poder entre generales ambiciosos. Aunque el emperador Diocleciano intentó estabilizar el imperio dividiéndolo en Oriente y Occidente a finales del siglo III, esta solución también marcó el inicio de una división que se volvería cada vez más profunda. El imperio de Occidente
más débil económicamente y militarmente que su contraparte oriental, comenzó a fragmentarse a medida que las tribus bárbaras presionaban su frontera. En el siglo V, figuras como Alarico y los visigodos saquearon Roma en el 410. Y poco después, los vándalos hicieron lo mismo en el 455. Sin embargo, estos eventos no significaron un colapso total. De hecho, muchas instituciones romanas siguieron funcionando en diversas formas, incluso bajo el control de los bárbaros. Cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo en el 476, la realidad era que el título de emperador de Occidente ya había perdido gran parte de su poder. Pero incluso entonces, la idea de Roma no desapareció. En Oriente, el Imperio Romano, conocido hoy como el Imperio Bizantino, seguía siendo una potencia formidable, con su capital en Constantinopla. Este segundo imperio romano sobreviviría, fijaros, 1000 años más, hasta el 1453. Después de la supuesta caída de Roma. Además, muchas de las estructuras políticas, culturales y religiosas romanas persistieron en Occidente. La Iglesia Católica heredó y adoptó la organización romana, mientras que los reinos bárbaros adoptaron leyes, costumbres e incluso el idioma latino. En diversas formas, eso sí. Es más correcto hablar de una transformación o romanización de los bárbaros que de una caída abrupta, ¿no? Como se nos representa en ese año. Entonces, ¿por qué el año 476 después de Cristo se menciona tan a menudo? Pues principalmente porque los historiadores del Renacimiento, como por ejemplo los Petrarca, necesitaban una fecha simbólica para marcar el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media. Pero esa fecha es una construcción historiográfica, más que un reflejo de cómo se vivió realmente en aquel tiempo. Puede pasar exactamente igual como cuando terminó la Edad Media. Unos dicen en el 1453 con la caída de Constantinopla y otros hablan de 1492 cuando se descubre América. ¿Vale? Pues pasaba exactamente igual. Así que cuando escuches que Roma cayó en el 476, recuerda que lo que realmente ocurrió fue un proceso gradual con muchas continuidades más que de ruptura. Roma no murió, simplemente se transformó, dejando, bueno, ya sabéis, una herencia brutal que perdura, ¿no? Hasta hoy mismo. Nosotros mismos teníamos una serie que se llamaba Roma, nuestro origen. Así que ahí está. Mito sexto. Mito séptimo. Sexto. Los romanos eran físicamente inferiores a los bárbaros. Es común pensar que los romanos, en comparación con los llamados bárbaros del norte de Europa, eran más pequeños, más débiles y menos aptos físicamente para la batalla. Este mito ha sido reforzado por representaciones modernas donde los germanos o celtas aparecen como gigantes musculosos frente a
los disciplinados pero menos impresionantes soldados romanos. En realidad la diferencia física no era tan marcada como se suele creer. Los romanos eran, en promedio, digamos, tenían una estatura similar a la de los pueblos bárbaros. Y su resistencia física estaba bien desarrollada gracias a su intenso entrenamiento militar. El ejército romano seguía rutinas extenuantes de marcha, de construcción y por supuesto de combate, lo que convertía a sus soldados en máquinas de guerra bien entrenadas. Este mito probablemente surgió de la comparación entre estilos de combate, mientras que los bárbaros solían llevar armaduras menos ajustadas y priorizaban la fuerza bruta, ¿no? En sus enfrentamientos, los romanos destacaban por su disciplina, estrategia y uso de un equipo estandarizado como el escudo y la gladio. La imagen de bárbaros gigantes es en gran medida un recurso literario de autores romanos que querían, digamos, enfatizar la valentía y la superioridad táctica de Roma al derrotar enemigos supuestamente importantes. Este mito no solo simplifica la realidad, sino que subestima también los logros físicos y tácticos de los romanos, quienes contribuyeron y construyeron un imperio no solo con su inteligencia, sino también con la fuerza y su resistencia. Podéis ver, por ejemplo, en la película Gladiator, ¿no?, cómo se ve el gigante con la maza, hablando un lenguaje de raro, pegando chillillos, y que al final parece que se juntan 4 o 5 para aguijonearlo con la gladio. Esto representa precisamente eso. La comparación entre el soldado bárbaro, el soldado celta, el del norte, el germánico enorme, y los pequeñitos romanos. Pero al fin y al cabo, ahí están. Más de 1000 años, más de 2000 años, si metemos a Bizancio, serían chiquititos, pero matones. Mito octavo. Los gladiadores siempre luchaban hasta la muerte. Si algo nos ha enseñado el cine, es que los combates de gladiadores eran enfrentamientos brutales en los que solo podía salir vivo mientras el público rugiera exigiendo sangre. There can be only one, como decía Queen en la película de los Inmortales. There can be only one, solo puede quedar uno. Perdona. Esta imagen, aunque emocionante, ¿no?, es una ficción de la realidad, ¿no? En la antigua Roma, la mayoría de los combates de gladiadores no terminaban con la muerte de uno de los contendientes. Y había razones muy prácticas para ello. Para empezar, los gladiadores no eran meros artículos desechables, podríamos decir. Muchos de ellos eran esclavos, otros eran prisioneros de guerra o condenados, pero también habían hombres libres que se ofrecían voluntariamente para luchar. ¿Atraídos por qué? Pues por la fama y las posibilidades de recompensa económica. Todos, absolutamente todos,
representaban una inversión importante para sus dueños o patrocinadores. Entrenarlos, alimentarlos y equiparlos costaba mucho dinero. Y perder a un gladiador en cada combate habría sido un desperdicio enorme de recursos, ¿no os parece? En realidad los gladiadores eran como los deportistas de élites de su tiempo. Estaba bien entrenado, ¿no?, en escuelas especiales, llamados los ludi, donde aprendían no solamente a luchar, sino también a entretener, podríamos decir. Un buen espectáculo no necesariamente requería un baño de sangre. Lo que importaba era, digamos, la habilidad, la estrategia y el drama del combate. Podemos identificarlo como estas luchas americanas, ¿no? Es que son espectáculos, prácticamente no se pegan, pero lo parecen. Imaginaros que en un partido del antiguo Madrid y Barcelona, Cristiano Ronaldo por el Madrid y Messi por el Barcelona, uno de los dos tuviera que morir. Absurdo, ¿no? Pues esto era exactamente igual. Cuando un gladiador era derrotado, no significaba automáticamente su ejecución. En muchos casos, el destino del perdedor dependía de la decisión de la organización del espectáculo. Que no era el emperador, era el editor. Y a veces del propio público. Aquí entra en juego el famoso gesto, ¿no?, de el pulgar, que a menudo se interpreta de forma errónea. En el cine solemos ver al público o al emperador con el pulgar hacia abajo para indicar la muerte del gladiador derrotado. Pero las fuentes históricas no son claras. Vamos, de hecho es que no se dice sobre qué gesto significaba que alguno pudiera morir. Algunos historiadores creen que el pulgar hacia abajo podría haber significado envainar la espada y por lo tanto el perdón, mientras que el pulgar hacia arriba, corta, ordenaba la ejecución porque representaba este gesto. Yugula. Bien, lo cierto es que la muerte en la arena era algo excepcional, no era la regla. Los combates a muerte solían reservarse para los prisioneros condenados o para ocasiones especiales, cuando se buscaba un espectáculo particularmente impactante, ¿no? Incluso en estos casos, los gladiadores profesionales rara vez estaban involucrados en estos espectáculos, ya que su valor como luchadores experimentados lo hacían demasiado valioso. Además, el público romano no siempre demandaba muerte o violencia extrema. Aunque los juegos eran brutales, las cosas como son, los espectadores también apreciaban la destreza y la valentía, ¿no? Un gladiador que luchaba bien, incluso si perdía, podía ganarse el respeto del público y obtener el indulto. Algunos gladiadores derrotados incluso lograban regresar a la arena y seguir combatiendo en otros espectáculos, ¿por qué no? Un ejemplo notable de esta, podríamos decir, esta dinámica es el gladiador Espartaco. Espartaco, quien lideró una rebelión, como todos sabéis, de esclavos en el siglo I a.C., ¿no? Antes de convertirse en un líder revolucionario, había sido un gladiador entrenado, lo que demuestra que estos luchadores no eran simples víctimas condenadas a morir, sino
figura compleja y admirada en la sociedad romana. Así que, aunque los combates de gladiadores eran indudablemente violentos, ¿no?, la idea de que todos terminaban en una masacre es un mito. En realidad, estos espectáculos eran un equilibrio entre violencia, podemos decir, controlada, y entrenamiento teatral, donde la muerte era solo una posibilidad, no una certeza. Mito 9. Y este me hace gracia. Los vomitorios eran salas para vomitar. Bien. Cuando se habla de los vomitoria, ¿no?, en los anfiteatros romanos, muchos, como me ha llegado a mí algunas veces a mis castos oídos, muchos imaginan un lugar donde los romanos, tras engullir cantidades masivas de comida durante sus opulentos banquetes, se retiraban para vomitar y hacer espacio para seguir comiendo, ¿vale? Este mito, alimentado en gran parte por la conexión con la palabra vomitar, ha perdurado durante siglos, pero la verdad es que nada podría estar más lejos de la verdad. La palabra vomitorium proviene del latín vomere, que significa arrojar o expulsar. Pero este término se refiere a algo muy diferente a una sala de vómitos. Es que este punto es escatológico. En realidad, los vomitorios eran pasillos o salidas en los grandes teatros y anfiteatros o estadios romanos, diseñados para permitir que el público entrara y saliera rápidamente del edificio. La idea era facilitar el flujo masivo de personas sin que se produjeran esos colapsos, esos ataques. Los romanos, como grandes ingenieros que eran, diseñaron sus construcciones con una atención meticulosa al detalle. Y los vomitorios eran una parte fundamental de este diseño. En el Coliseo, fijaros, en el anfiteatro Flavio, por ejemplo, el uso de vomitorios permitía que decenas de miles de espectadores se acomodaran o salieran del lugar en pocos minutos, sin que el evento se interrumpiera. El sistema de pasillo estaba dispuesto de tal manera que las multitudes pudieran dispersarse de forma eficiente y segura, aprovechando las entradas y salidas múltiples que conectaban con el exterior del anfiteatro. No hace mucho, creo que cuando se hizo el estadio de Saint-Denis en París, previo al Mundial y tal, se hizo una comparación entre el anfiteatro Flavio y el estadio de Saint-Denis, último hito en la estructura y en las construcciones de nuestra época. ¿En cuánto tiempo se tardaría en desalojar ambos edificios? Pues quedaron empatados. Fijaros, estamos hablando de hace 2000 años, el Coliseo, con el estadio último modelo en aquel momento, el estadio de Saint-Denis. Fijaros si eran buenos los romanos en esto de la construcción y las estructuras, ¿no? El mito de que los vomitorios eran lugares para vomitar proviene de una confusión semántica. La palabra vomere, en latín, tiene connotaciones de expulsar, como hemos dicho, en general. Pero en el contexto de vomitaria, se refería al acto de expulsar a las multitudes del interior de un edificio. No tiene nada que ver
con expulsar la comida. El latín es muy conciso y muy especialito en muchas cosas, ¿no? Es interesante notar que aunque los romanos disfrutaban de grandes banquetes, eso sí, ¿no? El concepto de banquetes excesivos en los que se vomitaba para seguir comiendo, tan popular en las representaciones modernas que hemos visto, ¿no? No era tan común como creemos, ¿no? Algunos emperadores, como el famoso emperador Claudio, fueron conocidos por su apetito desmesurado. De hecho, los llevó a la tumba, ¿no? Pero no existe evidencias concretas que sugiriera que los vomitorios estuvieran destinados para estos fines, ¿no? La práctica de vomitar a propósito para comer más, conocida como vómito o vomitoria, es una invención posterior, más asociado a una época decadente que a la realidad de la antigua Roma. Así que la próxima vez que escuches hablar de vomitoria, recuerda que no eran salas repulsivas llenas de restos de comida, sino ingeniosos pasillos de acceso que ayudaban a manejar la logística de grandes multitudes. Un ejemplo más de la habilidad romana para construir estructuras funcionales y muy eficientes. Y bueno, llegamos al mito 10. Los romanos solo bebían vino. Ahí está. La imagen de los romanos bebiendo vino es tan persistente que a menudo se da por sentado que la única bebida que los romanos consumían era el vino. Sin embargo, este es otro mito. Digamos que necesita ser desmentido, ya que la realidad era mucho más variada y compleja. El vino era, sin duda, una de las bebidas más populares en la antigua Roma, pero no era la única opción en la mesa romana. Es cierto que el vino tenía un papel central en la vida social y religiosa de Roma. En las cenas, en los banquetes, las celebraciones, el vino se servía en grandes cantidades y se mezclaba frecuentemente con agua. Los romanos solían diluir el vino con agua, ya que consideraban que el vino puro era demasiado fuerte y salvaje. Algunos incluso le añadían hierbas y especias para darle sabor, haciendo del vino una bebida bastante versátil, podríamos decir, ¿no? Fijaros, en Grecia a los macedonios se le decían que eran unos salvajes porque no aguaban el vino, no le echaban agua, era lo lógico, sino que los macedonios bebían el vino a saco, a hierro, ¿no? Entonces era una costumbre bárbara, ¿no? Se solía rebajar con agua. Los romanos también lo hacían. Pero a pesar de la prominencia que tenía el vino, los romanos también consumían pues otras bebidas, ¿no? El agua era, por supuesto, fundamental, lógico, ¿no? Aunque no siempre era de la mejor calidad, también es verdad, especialmente en las grandes ciudades donde las aguas del río y las fuentes públicas no siempre eran potables. Por este motivo, pues los romanos idearon sofisticados sistemas de acueductos, ¿no? Como sabéis, ¿no? Para garantizar que las ciudades tuvieran acceso a agua fresca, lo que demuestra su interés por el bienestar y también por la higiene, que no te digo nada como tenía que oler Roma. Vale, además del vino y el agua, los romanos disfrutaban de bebidas a base de cebada. ¿Y qué puede ser eso? La querubisia, la cervicia,
una especie de cerveza que era especialmente popular en las provincias del norte del imperio. Los germanos y los celtas, por ejemplo, solían ofrecer a los romanos su versión de la cerveza. Una bebida que, aunque diferente a la cerveza moderna, como es lógico, cumplía una función similar en la dieta romana. Aunque bueno, el consumo de la cerveza no estaba tan arraigado en Roma como el vino, lógicamente. Las regiones más frías del imperio sí favorecían esta bebida. También existía una bebida conocida como el mulsum, que era una mezcla de vino con miel. Y se consumía tanto como aperitivo como en los banquetes. Esta mezcla dulce era especialmente popular entre las clases altas. Y de hecho se mencionaba en los textos literarios como una de las bebidas preferidas para las ocasiones festivas. El vinum posca también era popular, especialmente entre los soldados. Y bueno, claro, y las clases bajas, ¿no? Esta bebida se hacía con vino de muy baja calidad, que se mezclaba con agua, y a veces vinagre, creando una especie de refresco alcohólico, barato y bastante ácido, ¿no? Pero eficaz para, digamos, hidratarse y mejorar la moral de las tropas. Ya sabes que los soldados, para el que ha hecho la mili, lo sabe, nos bebíamos hasta el agua de los floreros. Con esa edad, pues fíjate, te bebe hasta el arco de quemar de 90 grados. Así que verás, es lógico que en la milicia se inventará estas cosas, ¿no? Como el vinum posca, por ejemplo. Entonces, aunque el vino dominaba la ciudad, bueno, la sociedad romana, los romanos no eran unos bebedores exclusivos de esta bebida, ¿no? Consumían una variedad de líquidos dependiendo de la ocasión, el estatus social y la región en la que vivían. La idea de que los romanos solo bebían vino es un mito que simplifica en exceso una sociedad como la romana, ¿no? y variada en cuanto a sus hábitos alimenticios y culturales. Y bueno, señores, con esto concluimos nuestra exploración, digamos, de 10 mitos falsos de la antigua Roma. Hay muchísimos, muchísimos. Si queréis y me lo ponéis en los comentarios, puedo seguir haciendo programas de este tipo, ¿no? Como hemos visto, la historia de Roma es mucho más rica y matizada de lo que los mitos nos han hecho creer, ¿no? Los romanos no solo luchaban en combates a muerte, sino que eran grandes ingenieros, eran filósofos, ciudadanos de una sociedad tan diversa como su imperio. Así que espero que este episodio te haya hecho pensar de manera diferente sobre el mundo romano y que la próxima vez que escuches sobre Roma te cuestiones si es realmente cierto todo lo que te dicen. Nada, señores, si te ha gustado el programa, no olvides suscribirte, déjanos un comentario, como se dice ahora, un like, un me gusta, como digo yo. Y también, bueno, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, puedes seguirnos en Twitter, bueno, la que hoy se llama X, ¿no? Y comparte con tus amigos este viaje por la historia que es Antena Historia. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, o nos vemos también, de Antena Historia. Adiós.